Dentro del curso de Física 1, en el tema de vectores, se encuentra el concepto de ángulos directores, que son los ángulos que se forman entre un vector en el espacio tridimensional con cada uno de los ejes cartesianos. Aquí tenemos un diagrama esquemático del sistema cartesiano X, Y, Z, en donde el vector A está aquí dibujado en color azul y alfa corresponde al ángulo que forma el vector A con el eje de las X. Beta es el ángulo que forma el vector A con el eje y gamma corresponde al ángulo que forma el vector A con el eje Z. Estos son los llamados ángulos directores. Las ecuaciones para poder obtener estos ángulos están basadas en la definición de la función coseno de un ángulo cateto opuesto entre la hipotenusa, y en el espacio tridimensional el cateto opuesto va a corresponder a la componente cartesiana del vector A dividido entre la magnitud de ese vector A que forma la hipotenusa del triángulo rectángulo que se forma en ese espacio tridimensional, y de esta manera se obtiene la ecuación coseno de alfa componente AX entre la magnitud de A, coseno de beta componente AY entre la magnitud de A, coseno de gamma igual a la componente AZ entre la magnitud del vector A, en donde este vector pues está en función de sus componentes AX en la dirección Y más AY en la dirección J más AZ en la dirección K, y la magnitud se obtiene por la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de esas componentes. De esta manera, despejando de la función cosenoidal, se obtiene que los ángulos directores van a ser alfa igual al coseno inverso de la componente AX entre la magnitud del vector A, beta coseno inverso de la componente AY entre la magnitud del vector A, y gamma igual al coseno inverso de la componente AZ entre la magnitud del vector A. Vamos a ver un ejemplo para poder obtener los ángulos directores del vector en el espacio tridimensional que tiene componentes 2 en la dirección Y, menos 1 en la dirección J y menos 2 en la dirección K. Estas componentes pues están aquí indicadas, y la magnitud de este vector va a ser el cuadrado de cada una de estas componentes en raíz cuadrada sumándose cada una de ellas, así es que va a ser la raíz de 9, esto es 3. El siguiente paso es aplicar las ecuaciones para poder obtener estos ángulos directores, que son los cosenos inversos de las componentes de cada uno de ellos, de este vector A, entre la magnitud de ese mismo vector. A la hora de sustituir, se tiene que alfa es el coseno inverso de la componente AX, que es 2, y la magnitud del vector, que es 3. Beta, coseno inverso de menos 1, que es el valor de la componente Y, entre la magnitud, que es 3. Gamma, igual al coseno inverso de la componente en Z, que es menos 2, entre la magnitud, que es 3. Y de esta manera se obtienen estos ángulos directores, que son los ángulos que forma el vector A, 2i menos j menos 2k, con cada uno de los ejes cartesianos. En X el ángulo va a ser 48.19 grados. En Y el ángulo de este vector con respecto al eje Y, que es beta, es 109.47 grados. Y gamma es el ángulo que forma el vector A con el eje Z, tiene el valor de 131.81 grados.